Buenas, queridas y queridos. Bienvenidos a este canal de consejos para escritores. Yo soy Lorena Ampie, escritora, y estoy estrenando una cámara web y un micrófono. Entonces todavía estoy un poco confundida porque tengo que ver hacia la cámara que está allá en vez de a la pantalla que está acá. Entonces si me ven todavía mirando de arriba para abajo, pues es por eso. Muchos de ustedes habían comentado que el sonido solía estar bastante malo y espero que esto mejore muchísimo las cosas porque es un micrófono aquí con su basecita y todo y se ve muy elegante puesto ahí en mi escritorio y he hecho algunas pruebas y parece que está bastante más nítido, bastante mejor que el sonido propio de la Mac, que de por sí no se caracteriza por tener ni el mejor micrófono ni los mejores altavoces. Entonces espero que esto mejore mucho la calidad de todas las cosas por venir. A petición popular, hice una encuesta hace unos días preguntándoles de 3 temas que votaran cuál era el video que más se les antojaba escuchar ahora. Este fue el tema que ganó la encuesta con un apabullante 50% contra 20 y 20 y tantos de los otros 2 temas, que de todas maneras los videos de esos temas llegarán porque los temas que escogí para la encuesta son temas que ustedes mismos repiten muy seguido y que yo voy tomando nota, ¿no? Vamos a ver. ¿Qué pasa cuando uno como escritor o aspirante a escritor tiene tantas ideas que siente su cerebro muy creativo y dice, wow, tengo muchísimas ideas, de eso es de lo que se quejan los autores, de la página en blanco, de que no tienen ideas? Yo realmente creo que es muchísimo más común tener muchísimas ideas que no tener ninguna y que es muchísimo más problemático para un autor tener muchísimas ideas que tener pocas ideas. No que no tener ninguna, porque pues no tener ninguna significa que tal vez no has encontrado ahí adentro de ti la chispa de una historia. Y en cambio, cuando tienes muchas, parecería que tienes todo resuelto, porque nunca te vas a quedar sin historias. Por un lado es cierto, pero por otro lado esto nos causa muchos problemas y a mí esto me ha pasado. Entonces yo me identifico con este tema porque en este momento llevo un buen rato sin empezar una novela, sin escribir una novela, porque estoy estudiando una maestría en letras hispanoamericanas y entonces iba a decir me distraje, pero pues no estoy distraída, nada más estoy muy ocupada y trabajando mucho, entonces no he podido empezar una novela, pero llevo todo el año con 4 ideas rondando mi cabeza y justamente esta sensación de tener las 4 ideas y todas exigiendo atención hace que yo no pueda ponerle atención a ninguna. Y creo que esto es lo que le pasa a muchas y muchos de ustedes. Pues déjenme decirles que mucha de la solución de este problema es la cuestión de la disciplina. A muchos no les va a gustar escucharlo porque tenemos esta idea también bastante idealizada de que el artista fluye con las musas y la inspiración y las ideas. Y aunque hay momentos en que sí se siente así de romántica la cosa, la realidad es que ser escritor es como casi cualquier otro trabajo, uno tiene que dedicarle mucho tiempo, tiene que escribir, tiene que practicar, tiene que leer y tiene que tener una disciplina para hacer todas estas cosas, porque como con todo, uno va mejorando con la práctica. No, lo he dicho en otros videos, yo no creo en estos dones gratuitos que nos dan los dioses y entonces uno nace escritor, no. Uno puede nacer con ciertas aptitudes creativas de observación, o de imaginación, pero uno nunca nace escritor. Los escritores se hacen y parte de lo que hace a los escritores es la dedicación y la disciplina que le ponen a su trabajo. Y mucho del tener muchísimas ideas es un escape de esta disciplina, ¿no? Por supuesto, cuando uno deja libre a la manada de la imaginación, pues las ideas están ahí por todos lados, ¿no? Sobre todo cuando estamos pensando siempre en escribir y somos gente creativa, tenemos, digamos, que las antenitas prendidas y todo lo que nos llega parecen ser grandiosas ideas para novelas. A mí me pasa, tengo una página de Word en donde tengo, no sé si 12 o 13 ideas para novelas. Y entonces digo, wow, ¿a qué horas voy a escribir todas esas novelas? Pero qué creativa soy, ¿no? Y bueno, eso tenía esa página hace unos meses y entonces seguí este método que les voy a compartir para decidir cuál idea es la que hay que escribir, ¿no? Porque es una trampa tener cientos de ideas. Algunos de ustedes dicen, tengo cientos de ideas. ¿De verdad tienes cientos de ideas? No creo.
no creo que sean cientos de ideas. Puede ser que sean cientos de palabras o sensaciones o escenas, pero no necesariamente son cientos de ideas de novelas. Y si tienes tantas ideas, pero no acabas ninguna, pues ya te sirvió de nada, ¿no? Entonces, yo creo que es una cuestión de disciplina aprender a ordenar estas ideas y, como siempre, el lenguaje y poner las cosas por escrito son nuestras mejores aliadas. Antes que nada, yo les recomendaría que hicieran una lista numerada de todas las ideas que ustedes creen que tienen, ¿no? Por ejemplo, 1. La novela de los dos duendes que se enamoran en el jardín de mi vecino. 2. La historia de los dos changos que se enamoran en el bosque encantado. 3. La historia, bueno, apuntan así las cosas y si son cientos, pues le dedican un rato hasta que sean cientos. Y las tienen ya todas numeradas y viene la siguiente parte, que es al lado de cada idea poner cuál es el tema principal o la sensación o la emoción principal. Digamos, esta novela está centrada en el suspenso o está centrada en el amor o es una pregunta acerca de el apocalipsis o es una pregunta acerca de el hecho de ser escritor o es de fantasía o es una palabra que la resuma, digamos, o que sea una referencia que a ustedes les sirva, ¿no? Entonces, mi novela de fantasía, o mi novela de amor, o mi novela. Entonces las ponen todas así, les ponen esa palabra, y después tienen que numerarlas en orden de prioridad. O sea, en orden de qué historias les llaman más la atención o les gustan más. ¿Cómo hacer esta numeración? Muchas veces tenemos historias que nos gustan muchísimo, pero no nos sentimos listos para escribirlas, ¿no? Yo tengo una historia atorada desde hace muchos años que sé que necesito más años de experiencia de vida para escribirla, porque está relacionada a mi familia y a mis ancestros, ¿no? Y entonces yo siento que soy demasiado joven ahora para tener un punto de vista acerca de esta transmisión de herencia familiar, etc. Entonces estoy esperando y mientras hago otros proyectos, pero la tengo ahí, ¿no? Entonces, digamos que esa sería mi última prioridad en la lista porque sé que ahora mismo no la quiero escribir o no la puedo escribir. Entonces, ¿cuál sería más fácil de escribir? Esa podría ser la 1. ¿O cuál es la que más me llama, la que más me entusiasma, la que más me excita cuando pienso en ella? Esa sería la 1. Las numeran todas. Y les va a pasar algo cuando vean esta lista. Muy probablemente van a ver que algunas de sus historias tienen cosas en común o que bien algunas de sus ideas no son ideas de una novela, sino que son escenas de cosas que podrían pertenecer todas a la misma novela. Es muy posible que todos estos saltos creativos que tienen en la mente, que les hacen sentir que tienen miles de ideas, pues sí son miles de ideas, pero tal vez todas pertenecen a la misma historia, ¿no? Dejarse llevar por la trampa de decir que tienen 1000 ideas cuando al final no pueden escribir ninguna, pues es una trampa a veces de la psique, del cerebro, del inconsciente, para no dejarnos escribir ninguna novela. Entonces hay que ordenar ese cerebro para sacar lo que es útil de ahí, ¿no? ¿Qué pasa cuando empiezas a ordenar, empiezas a leer y dices, bueno, sí, tenía 30 ideas, pero ahora que las veo aquí, veo que es mucho más original o mucho más interesante esta que esta? Entonces las vas numerando. Si son 6, si son 5, si son 30 o si son cientos, definitivamente tiene que haber 3 que sean las que más puntos tengan, ¿no? Pueden hacerlo, como yo digo, numerándolas en orden de prioridad, empezando desde abajo hasta arriba, o sea, la que menos me interesa o la que menos me siento lista para escribir, contra la que más me interesa, la que más me emociona, la que más rápida sería de terminar. Ustedes deciden cómo ordenan sus prioridades, ¿no? Y cuando se den cuenta de cuáles son estas 3, las 3 que más les llaman, yo casi les garantizo que con ver esas 3 van a saber cuál les grita más. ¿A qué me refiero con les gritan? Yo sí siento que hay historias que claman más mi atención, personajes que necesitan más urgentemente que yo cuente sus historias. Entonces hay que permitir que las historias nos hablen, permitir que esas ideas se comuniquen con nosotros y nos dejen saber cuál es más urgente de que salga de nuestra cabeza. ¿Cómo decidir cuál es más urgente? Tiene que ver con un par de cosas. La primera, las necesidades emocionales nuestras. Hace yo unos años terminé una novela que se llama Las Catrinas, que fue muy violenta y me desgastó muchísimo, ¿no? Entonces al terminar tenía estas 4 ideas que les digo, y una de ellas también era súper violenta. Y tenía muchas ganas de escribirla,
intelectualmente tenía muchas ganas de escribirla, pero emocionalmente me di cuenta de que yo necesitaba un respiro de toda esta violencia, que necesitaba vivir en otro ambiente por un rato. Porque los escritores, cuando estamos sumergidos en una novela, vivimos en ese mundo durante meses o durante un año o durante años, ¿no? En mi caso, más o menos mi promedio es un año. Entonces yo dije, yo no puedo vivir otro año más sumergida en un mundo de violencia porque estoy agotada. Necesito curarme muchas heridas que se abrieron y se reabrieron de mi pasado al escribir esa novela. Entonces tuve que escoger otra. Entonces tal vez intelectualmente tenía ganas de escribir una, pero emocionalmente mis necesidades eran otras. Yo siento que a veces es mejor hacerle caso al instinto emocional en cuestión de escribir las historias, porque la cabeza nos hace más trampas. La cabeza nos dice, voy a escribir esta historia, va a ser mi obra maestra, va a ser la historia. Esta historia es muchísimo más compleja y tiene 15.000 mundos y personajes. Y emocionalmente tal vez tenemos una historia de uno o dos personajes que es más íntima, pero que pega más con cuestiones nuestras internas. Y entonces hay que escuchar nuestras necesidades emocionales, a veces más que las intelectuales. Después de esto escribí No te mueras, Eli, que fue una novela en la que el mundo en el que sucede esta novela es muy lindo. O sea, a mí me encanta, me curó, me reconfortó. Fue una novela que me sanó mucho y que me llenó de energías para la historia que siga después, ¿no? Entonces, escuchen estas necesidades emocionales más que intelectuales a la hora de escoger. Ese es un tip. Si de estas últimas 3 ideas que tienen no logran decidir por cuál, yo les voy a dar el siguiente paso de mi método, que también ya lo hice con las 4 novelas que les cuento, y el método es el siguiente. Agarras cada una de las 3 y escribes un texto de 2 o 3 páginas en donde cuentes la sinopsis de esa historia, ¿no? La sinopsis es el resumen de qué se trata, quiénes son los personajes principales, en qué tono va a estar, cómo es el universo en el que va a transcurrir, va a estar escrita en primera persona, en tercera persona, va a tener un narrador omnisciente o no, qué necesito para esta historia, tal vez necesito hacer una investigación bibliográfica, tal vez no. Bueno, un par de páginas, no más, en donde tengan el proyecto de la novela, ¿no? Llamémosle el proyecto de la novela. Después de eso, cuando tengan los 3, yo creería que en ese momento tal vez a algunos de ustedes se les aclare más y digan, no, pues tengo muchísimo más clara la historia de esta que de esta, entonces va a ser más fácil empezar por esta. Si todavía no sucede eso, si todavía no logran decidir entre esas 3 con esto, pues van a la siguiente, que es, ahora sí, escribir 5 o 6 páginas de cada una. Les recomendaría que sean ñoños, como yo, que sean disciplinados y que genuinamente escriban las 5 o 6 páginas de cada una. Porque muy probablemente cuando empiecen las 5 o 6 páginas de cualquiera van a decir, pues ya empecé esta, pues ya. Sí, pero es muy probable que la abandonen a la mitad si no hacen lo que les digo. Es como cuando yo voy a una tienda y veo una prenda de ropa que me gusta y en vez de comprármela inmediatamente, me doy otra vuelta, voy a otra tienda, lo pienso y digo, bueno, si dentro de una hora sigo pensando en ese suéter, es que sí lo quería. Entonces regreso por él. Es lo mismo, ¿no? Dense la chance de poner a competir estas historias por su atención. Recuerden que los personajes están vivos. Si los personajes no están vivos y no saltan de la página a decirles, escríbeme, pues tal vez no es la historia que hay que contar en este momento. Ya para el momento en donde escribieron todas sus ideas, las priorizaron, escribieron los temas o las atmósferas y vieron en cuál tipo de atmósfera o en cuál tipo de ambiente se les antoja vivir por los próximos meses. Ya que escribieron una sinopsis del proyecto de novela y ya que escribieron 5 o 6 páginas de cada una, yo creo que eso debía de aclarar bastante cuál es la historia que más necesita ser escrita. Esa es la pregunta que tienen que aprender a contestar cuando tienen muchas ideas. ¿Cuál es la historia que más necesita ser escrita ahora? ¿Y por qué? Yo en mis cursos, en los talleres que doy a escritores jóvenes de escritura autobiográfica, les digo siempre que escribir es como cocinar, en el sentido siguiente. No nada más por lo que he hablado antes, de que entre más experiencias tienes, entre más libros lees, entre más viajes haces, más gente conoces, más te alimentas tus emociones y tu cerebro de experiencias y de cosas, más llena tienes la alacena de ingredientes que puedes utilizar, ¿no? Eso es una parte de la que voy a hablar con más profundidad en otro video, pero sobre todo porque hay que escribir con los ingredientes frescos.
Si tú vas a la frutería y compras la fruta de temporada, que es la más fresca y la más deliciosa y la que mejor está, unas fresas. Compras unas fresas deliciosas porque dices, es que esto es lo que siento ahora, esto es lo que está vivo ahora, estas fresas rojas, esa. Te las llevas a tu casa y las dejas ahí y dices, no, pero es que están tan buenas esas fresas que no me las quiero comer, quiero esperar a estar lista para comérmelas. Las fresas te van a echar a perder y entonces ya no van a estar frescas y ya no van a servir para nada y ya van a haber perdido toda su gracia. ¿Qué quiero decir con esta metáfora de las fresas? Las fresas son el ingrediente emotivo de tu historia, ¿no? Son lo que te mueve, lo que te hace cosquillas o lo que te da miedo que traes adentro, la historia que traes adentro. Y muchas veces decimos, es que tengo esta historia increíble y quiero escribir esta historia, pero está tan buena que me da miedo echarla a perder. Entonces la voy a dejar para cuando yo sea mejor escritor. Y yo creo que es un error. Yo creo que hay que escribir con los ingredientes frescos, con las emociones frescas. Si no, se nos resecan y entonces las fresas se hacen feas, las lechugas se hacen secas y se hacen feas y ya no queda igual de rica la ensalada, ya no queda igual de ricas las fresas con crema cuando estamos esperando el mejor momento, ¿no? Es como la típica frase de estoy esperando con la mejor botella de vino a una ocasión especial o voy a ponerme esta lencería para una ocasión especial. No esperen a ocasiones especiales para usar las cosas. Si tienen una gran historia, escríbanla ahora. Van a ir mejorando mientras la escriban y si es una historia que les apasiona, no la guarden para después. Escriban con los ingredientes frescos. Los ingredientes son no nada más las emociones, sino la propia historia. Porque muchas veces, y esto les va a pasar y se van a dar cuenta a medida que vayan creciendo, se dan cuenta de que una historia que escribieron a los 13, 14 años, que estaba llena de pasión, de estas emociones adolescentes exacerbadas, y luego la leen a los 17, 18 años y dicen, ay, pues qué dramática era yo, ¿no? Sí, vale, pero en ese momento se sentía así. Y eso tiene un valor. Entonces, si ustedes guardan esas historias, lo más seguro es que después ya no les van a interesar, ¿no? Si ahorita tienes una historia que te apasiona y la dejas 2 años, la vas a retomar y ya no te va a significar nada y ya va a haber perdido su momento de ímpetu, su momento en donde hubiera sido grandiosa esa historia porque estaba fresca. Entonces, para toda esta gente, para todos ustedes que tienen muchísimas ideas de novelas, háganse esta pregunta. ¿Cuál es la historia que más clama por ser escrita? ¿Cuál historia me va a contestar más preguntas a mí? ¿Cuál historia es la que más se me escapa, la que más difícil me parece, la que más me da miedo enfrentar? ¿Cuál tema de los que apuntaron a un lado de su lista es el que más me incomoda, ¿no? Y váyanse por esos, váyanse por los temas que les incomodan, que les mueven, que les hacen cosquillas, a veces ricas y a veces también incómodas, porque significa que ahí hay algo interno de ustedes que tienen que solucionar y que la novela les va a ayudar a eso, y que la novela se está presentando ahí en su lista por una razón. Entonces no la ignoren, traten de escuchar esta lista de historias que apuntaron y traten de ver cuál salta. Yo les garantizo que una va a saltar. Hay algunas otras cosas a considerar. Por ejemplo, ya lo dije al principio, ¿no? Tal vez muchas de estas ideas forman parte de una gran idea, ¿no? Tal vez muchas de estas escenas o personajes o cosas que tienen en su lista forman parte de una historia más grande. Entonces tal vez se pueden unir. Entonces ya que las tienen todas apuntadas va a ser mucho más fácil hacer relación entre ellas y ver si alguna de esas se relaciona entre sí y pues, de repente ya redujeron su lista a menos, ¿no? Y otra cosa que puede ser es que tal vez todas esas ideas no son ideas de novelas, tal vez son ideas de cuentos. Yo sé que hoy en día está de moda el tema de la novela y todo el mundo queremos escribir novelas larguísimas porque ya le perdimos el miedo a las novelas gracias a Harry Potter y a otras series de otras sagas. Entonces ya vemos libros así, ya no nos dan miedo. Qué padre, pero para los que empiezan, yo recomiendo que empiecen con cuentos. Es muy satisfactorio y da mucha motivación terminar algo. Y los cuentos son más sencillos de terminar por su extensión. Entonces, revisen estas ideas y tal vez resulte que lo que tienen ahí es una colección de cuentos y no realmente cientos de ideas para novelas. Si es así, no caigan en el tema de la moda, de decir, yo quiero escribir una novela. Si nunca has escrito nada en tu vida, lo mejor va a ser que escribas un cuento. Lo mejor va a ser que aprendas a contar una historia con un inicio, un desarrollo y un final en una extensión más corta. Eso va a ser una práctica fabulosa y déjenme decirles que la mayoría de los autores, famosos o no famosos, pero autores importantes que yo conozco a nivel celebridades y a nivel amigos, colegas míos, siempre empezaron escribiendo cuentos.
porque es demasiado ambicioso empezar un proyecto tan a largo plazo si no has probado a desarrollar un personaje y una historia en una extensión más corta. Entonces, en una de esas lo que tienen ahí es una colección de cuentos, lo cual también es muy emocionante. La gente sí lee cuentos y más allá, la gente sí escribe cuentos. Dense la chance de sacar todas esas ideas en extensiones más cortas y acortar su lista. Pues muy bien, espero que este video haya contestado algunas de las dudas de los que tenían esta pregunta. Espero que tanto la calidad del video como la del sonido haya mejorado mucho. A mí me parece que sí, porque hoy tuve que maquillarme más, porque la calidad de la cámara hacía ver más mis ojeras que tengo desde los 14 años y etcétera de defectos. Así que yo creo que la calidad del video sí que mejoró. Gracias por escuchar. No dejen de compartir sus experiencias, que aunque yo no siempre pueda contestarlas personalmente, ya vieron que hay muchísima retroalimentación de otros aspirantes a escritor como ustedes. Muchísimas gracias y nos vemos pronto. Chao.